Muy buenas noches, mi nombre es Deiber James Rojas Rodríguez, estudiante en Tecnología, Regencia y Farmacia de la Universidad Abierta de Distancia UNAT. En el momento les voy a hacer una presentación de los tres compositores que escogí para este trabajo. Entonces iniciamos con José Feliciano. La biografía de José Feliciano es un cantante, compositor, toca muy bien la guitarra. Él nació con una ceguera a consecuencia de un glaucoma congénito de origen de una familia muy humilde. Son 11 hermanos que tuvo. A la edad de 5 años emigró con su familia a Nueva York y desde muy niño se sintió atraído por la música, donde experimentó la percusión tocando al fondo con una lata de galletas para acompañar al tío. Y a los 6 años ya tocaba la concertina y luego el acordeón, presentándose en una escuela en el Teatro Puerto Rico del Bronx y sin haber cumplido 10 años. Con 17 años su padre quedó desempleado y Feliciano decidió ayudar a su familia presentándose en pequeños clubes, donde en esos espacios recibía como salario en aquella época lo que se acostumbraba, que pasar el sombrero. Grabó sus primeras duraciones en 1964 cuando tenía 19 años y hasta la fecha ha grabado más de 60 discos entre el mercado y de habla hispana. La trayectoria musical de José Feliciano después de un retiro de 3 años, Feliciano regresó, convirtiéndose en el primer artista latino en ser firmado por una compañía discográfica que principalmente producía música soul. Es así que en 1981 lanza un disco homónimo, José Feliciano, completamente influenciado por la música soul. En el año 2000 hasta el presente, el Banco Popular de Puerto Rico le rindió un homenaje, produciendo un espectáculo que fue grabado en CD y luego en DVD, publicados respectivamente en 2000 y 2013. El artista de talla como Mar Anthony, Ismael Miranda, de talla bastante muy conocidos, interpretaron canciones de Feliciano, tanto en las que el autor como otras que se popularizó. En la vida personal, Feliciano se divorció de su primera esposa en 1978, luego conoció a Susan, su segunda esposa, que fueron amigos, teniendo cita casi por 11 años y luego se casaron. En 1982 tienen 3 hijos. Las referencias bibliográficas. Y mi segundo artista que escogí, Jimi Hendrix. Pues la verdad quise saber un poco de él porque es muy conocido, entonces me dio curiosidad de su vida artística. Entonces decimos que nació el 18 de septiembre de 1970. Fue un guitarrista, cantante y compositor estadounidense. A pesar de que la carrera solamente duró 4 años, es considerado uno de los músicos y guitarristas más influyentes de la historia del rock. Nació en Seattle, Washington, con una familia afroestadounidense. Comenzó a tocar la guitarra a los 15 años. Se fue a prestar los servicios militar para Estados Unidos, como paracaidista, y luego de un año pues se salió el mismo. Se mudó para Clarksville, Tennessee, y comenzó a tocar algunos conciertos donde consiguió
un hueco tocando como músico de apoyo. Luego en 1965 pasó a tocar con Curtis Knight y se mudó para Inglaterra, donde fue fichado por una señorita que lo vio tocando y le pareció muy interesante, quien se convirtió luego en su manager. En cuestión de meses de estar en Inglaterra, pudo grabar sus tres sencillos que fueron top 10 en el Reino Unido con su nueva banda que se llamó The Jimi Hendrix, y ahí fue donde saltó a la fama en Estados Unidos después de la actuación en Monterey Pop en el festival de 1967. Sus primeros instrumentos, él asistía al colegio y tenía la costumbre de andar con una escoba para simular que era una guitarra. Eso llamó la atención de los trabajadores sociales después de un año agarrando la escoba como si fuera la guitarra tradicional, ¿no? Entonces, luego después de un año consiguió que su padre le pudiera comprar su propia guitarra. Su carrera musical en los primeros años, en septiembre del 63, después de que saliera del ejército, formó su banda y había visto algo muy curioso, que Butch Snape tocaba la guitarra con los dientes. Entonces le dio mucha curiosidad y pues para no ser eclipsado también aprendió a tocar la guitarra con los dientes. Más adelante hice un comentario de que la idea de hacerlo le vino en Tennessee, entonces que allí tienen que saber tocar con los dientes o te pegan un tiro. Una anécdota. Su reconocimiento y premios. Hendrix recibió varios prestigiosos premios musicales. En 1967 lo votaron como mejor músico de pop del año. Luego en 68 la revista Rolling Stone lo programó como el mejor intérprete del año, mientras que la ciudad de Seattle le entregó las llaves de la misma. El periódico Disc Music lo honró como el mejor músico a nivel mundial del 69, mientras que en 70 le otorgó el mejor título de guitarrista del año. Acá tengo las referencias. Y este es mi tercer elegido, Gentil Montaña. Pues quise saber la historia de Gentil Montaña porque pues un guitarrista, compositor del Tolima. Entonces estaba ahí en el listado, me dio curiosidad saber quién había sido. Él inició sus estudios en el Conservatorio del Tolima, en Ibagué. A la edad de 8 años su instrumento fue el violín, pero a los 13 años se dedicó a la guitarra. A los 19 años empezó como concertista, llevando a cabo su primer recital en el Teatro Lindo de Medellín. Y siempre se destacó como el percutor de la guitarra clásica de Colombia, donde en Europa adelantó sus estudios contemporáneos y posteriormente se especializó en la guitarra. Durante su carrera artística duró 60 años. Montaña realizó conciertos en España, Francia, Alemania, Suiza, Grecia, Italia, Estados Unidos, Venezuela, Chile, Uruguay, Argentina, Cuba, bueno, en bastantes países. Y se presentó como solista en la Orquesta Sinfónica de Colombia, con la Filarmónica de Bogotá y la Sinfonía de Antioquia. Acá tenemos una de sus composiciones. Tolimense, Bambuco, El Pijao Sanjuanero, Suite colombiana, Danza, Canción, Guabina y Pasillo, Pasillo, Guaviña, Bambuco, 2 estudios de pasillo, 8 duetos, 2 obras para cuarteto de guitarras. Tuvo bastantes composiciones muy importantes y algunas obras en piano.
Entonces, esto fue todo por hoy. Le agradezco mucho y feliz tarde. Hasta luego.